Buenas noches, compañeros y profesoras. En esta noche le vamos a estar hablando acerca de los derechos civiles y políticos de Colombia. Mi grupo está conformado por Yerut Yepe, Selena Palencia, Daniela Lamadrid, Eliana Gamboa, Kevin Orozco y Kevin Ramírez. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Los saludo, mi nombre es Kevin José Ramírez Hoyos. En el día de hoy vengo a hablarles sobre los derechos civiles y públicos. ¿Qué les voy a hablar? Les vengo a hablar un poco de historia, cómo se dieron los derechos civiles, cómo nacieron los demás derechos, cómo se clasifican, en qué orden están, por qué se clasifican de generaciones, eh, porque son políticos, porque son civiles. Vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar dónde inició todo esto de los derechos civiles y de los derechos políticos. Entonces, vamos a ver un poco acerca de todo esto. Bueno, primero, antes de hablar de los derechos civiles, vamos a ver la definición de qué es un derecho. O sea, derecho, ¿qué es un derecho? Bueno, es que nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que es un conjunto de principios, normas, costumbres y concepciones jurisprudenciales de la comunidad jurídica, de los que derivan las reglas, las ordenaciones de la sociedad y los poderes públicos, así como los derechos de los individuos y sus relaciones con ella. Esta es la definición que nos da la RAE. Bueno, ya que vimos la definición de qué es un derecho, eh, vamos a hablar un poco de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin excepciones de algunas de raza, nacionalidad, etnia, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye principalmente el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a tortura, a la libertad de opinión y a la de expresión, a la educación, al trabajo, entre otros muchos más. Entre estos muchos más podemos encontrar una variedad de derechos a los cuales todas las personas de nacimiento tenemos derechos, por así decirlo. Bueno, y estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Y esto es la definición que nos da la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Bueno, ya que vimos la definición de qué es derecho y de derechos humanos, cuando empecé a ver el video les comenté que les iba a decir por cómo se clasifican los derechos. Bueno, los derechos se clasifican en tres y se clasifican en generaciones. Pero ¿cómo así que generaciones, Kevin? Bueno, sí. Son tres generaciones, primera y segunda y tercera generación. En la primera generación encontramos lo que son los derechos civiles y políticos. En la segunda generación ya encontramos lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y en la tercera generación encontramos lo que son los derechos de justicia y paz y solidaridad, o también conocidos como los derechos del pueblo. Entonces ahora voy a comentarles algo de historia, de lo que tienen que ver, cómo nacen esos derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, y también algo de lo que son la segunda y tercera generación, un poquito para saber cómo se clasifican y cómo viene esto de historia hasta acá, y vamos a descubrir que viene desde antes de Cristo los derechos civiles y políticos, que no son de ahora, sino que siempre a lo largo de la historia se ha buscado tener derechos civiles y políticos. Bueno, ahora sí les voy a hablar sobre los derechos de la primera generación, que son los primeros derechos que vamos a encontrar. Bueno, los derechos de la primera generación o derechos civiles y políticos se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que garantizan la
libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos los ciudadanos en asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son, por supuesto, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de ideología y religión. Acordémonos que antes solamente se podía profesar una sola fe, era la fe católica, y hoy existe a raíz de eso la libertad de culto y cada quien profesa su fe según su ideología. También encontramos el derecho a la libertad de expresión o derecho a la al derecho a la propiedad. Acordémonos que anteriormente no todas las personas podían expresarse libremente, ni sino regirse por algo que les decía lo que tenían que hacer. E incluso las mujeres no eran libres de hacer lo que ellas quisieran. Y gracias a estos derechos todas las personas podemos expresarnos y tener la libertad de expresión que tenemos hoy en día. Algunos de los derechos políticos fundamentales que tenemos son el derecho al voto. Acordémonos que veíamos también que el transcurso que ha tenido la Constitución Política de Colombia, donde antes las personas que podían votar eran personas que no fueran analfabetas, y a raíz de este derecho al voto que se ha peleado durante toda la vida, ya hoy en día todas las personas pueden votar, y las mujeres fueron una de las grandes luchadoras para obtener su derecho al voto a lo largo de la historia. También encontramos el derecho a la libertad, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato. Bueno, estos fueron los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos. Bueno, muchachos, ahora vamos a les voy a hablar de lo que es el derecho de segunda generación. Bueno, la segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en las legislaciones a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciéndonos a todos la misma oportunidad para que podamos desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover las acciones del Estado para garantizar un acceso de todos a una condición de una vida adecuada. Algunos de los derechos de la segunda generación más importantes son el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al trabajo, y también el derecho a una vida digna. Bueno, vamos por la tercera generación. Los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de la solidaridad o los derechos del pueblo. Estos contemplan cuestiones de carácter supranacional, como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. La tercera generación de derechos ha ido incorporándose a finales del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas, constructivas, que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad a diario. Entre los derechos del pueblo encontramos el derecho a la paz, derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio del cual todos podamos disfrutar. Bueno, esto que acabamos de ver fueron, en resumen, algo de la historia de cómo se dieron las tres generaciones de los derechos, entre esos el derecho civil y el derecho político. Pero ahora vamos a seguir hablando un poco de historia brevemente, de cómo se dieron los derechos civiles y toda la documentación que nos aprueba a través de la historia. Bueno, de pronto a veces muchos nos hemos preguntado de que por qué se dieron los derechos humanos, cómo surgieron los derechos, bla bla. Bueno, entonces voy a hacer un pequeño resumen hasta llegar hasta algo de derechos civiles, y algo corto, algo breve. Bueno, mira, hace mucho tiempo no todos los seres humanos contábamos
ni gozábamos con un buen trato, ni tampoco teníamos una vida digna, ni todos éramos tratados por igual, y tampoco teníamos acceso a la educación, perdón. Pero ¿por qué surgen estos derechos? Bueno, algo breve. Estos derechos surgieron en la antigüedad, debido a que muchas personas buscaban garantizar libertades individuales, tener la oportunidad de participar en espacios de liberación estatal y así formar equitativamente y mantener un orden social y la justicia. Existen algunos documentos que sustentan que los derechos surgieron desde la antigüedad, pues podemos encontrar un esbozo antiguo de derechos humanos, el cual es conocido como el Cilindro de Ciro y data del año 539 a.C., el cual tiene su nacimiento a partir de una ideología nueva y diferente, que pues del primer rey de Persia antigua, Ciro el Grande, ya que cuando sus ejércitos conquistaron Babilonia, dejaron libre a muchas personas y llegaron a cambiar pues la ideología que tenían en ese entonces. También podemos ver que tras la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron 60 millones de personas y en la que los nazis asesinaron a 6 millones de judíos, los delegados de 50 naciones se reunieron y determinaron poner fin a esta violencia de los derechos humanos y promover la paz, y crearon lo que hoy conocemos como la ONU, Organización de Naciones Unidas. Así como vimos que existe el cilindro de Ciro, también hay otros documentos como lo son la Carta Magna del 1215. También encontramos la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica del año 1787, la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789. Un dato histórico también sería que un dato histórico aquí de Colombia tenemos que recordar que el señor Antonio Nariño, con su imprenta patriota, editó y tradujo del francés al español la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el cual en esa época era un documento prohibido por su carácter progresista y revolucionario, el cual lo llevó a que lo encarcelaran. Otro documento es la Carta de los Derechos de Estados Unidos en 1791. Bueno, ahora sí voy a tocar un poquito más el tema de lo que son los derechos civiles. Bueno, los derechos civiles surgieron debido a los terribles casos de violencia que se presentaron en la Segunda Guerra Mundial. Esto surge entre los siglos XVII y XVIII en Norteamérica. Los derechos civiles nos benefician a todos y nos benefician en muchas cosas. Vuelvo y repito, el derecho a la vida, a la igualdad de expresión y a la igualdad ante la ley. Todas las personas tenemos acceso a estos derechos sin importar el estrato, la religión, la etnia, el color de piel o nuestro género. Los derechos políticos, estos surgen de la lucha en contra de los abusos de las autoridades y surgieron en los siglos XIX. Los derechos políticos nos benefician de la siguiente manera: derecho de petición política, ser admitido a cargos públicos, derecho a participar en el gobierno, voto, el derecho al voto, a ser elegido y a elegir. Bueno, estos fueron todo mi informe histórico y algo así, por así decirlo, sobre lo que tiene que ver con los derechos derechos civiles y derechos políticos. Fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es Kevin Orozco. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Debemos de tener en cuenta que este pacto es un tratado multilateral general que reconoce los derechos civiles y políticos y asimismo establece mecanismos para su protección y garantía. Es decir, el contenido de este documento nos permite establecer los parámetros y las directrices
para que los derechos de las personas estén debidamente garantizados en cuanto a su cumplimiento. Bien, debemos tener en cuenta que este pacto está enmarcado en un marco histórico. Inicialmente, después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, esto fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General publicó al Comité de Derechos Humanos preparar un proyecto de pacto. Esto con el fin de realizar enmiendas a aquellos derechos que no habían sido garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muy bien, cuando se realiza este proyecto, se generó un desacuerdo entre los estados. Estaban quienes defendían el derecho a la libertad y estaban los estados que defendían los derechos sociales, económicos. Muy bien, por eso la Asamblea solicitó al comité de que se redactaran dos proyectos, uno que garantizara los derechos sociales y culturales y otro que garantizara los derechos económicos. Muy bien. Posterior a la solicitud que realizó la Asamblea del Comité, fueron aprobados ambos proyectos. El proyecto que estamos estudiando fue aprobado el día 16 de diciembre de 1966, pero su adopción tuvo lugar el 23 de marzo de 1976, es decir, 10 años después. Bueno, este pacto internacional de derechos civiles y políticos está enmarcado en una estructura, está conformado por 6 partes. La primera parte está constituida por el artículo 1 o el artículo 1. La parte 2 la componen el artículo 2 hasta el artículo 5. La parte 3, artículo 6 hasta el artículo 27. La parte 4 del artículo 28 al artículo 45. La parte 5 del artículo 46 al artículo 47. Y en último lugar, la parte 6 del artículo 48 al artículo 53. Es decir, que el pacto lo conforman 6 partes divididos en 53 artículos. Entre los aspectos más importantes que encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos encontramos el artículo 2. Menciona que derecho al recurso legal cuando sus derechos hayan sido violados, incluso si el violador actuó en cargo oficial. Seguido está el artículo 3, que nos menciona el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el disfrute de sus derechos civiles y políticos. Este artículo 3 de este pacto es un derecho que ha sido promulgado en los últimos 50 años por los más de 160 países que actualmente hacen parte del acuerdo internacional. Artículo 6 nos menciona el derecho a la vida y a la supervivencia. Artículo 7 nos menciona la inmunidad frente al castigo o al trato inhumano o degradante. Artículo 8 nos menciona inmunidad frente a la esclavitud y servidumbre. Artículo 9, derecho a la libertad y seguridad de la persona y la inmunidad frente al arresto o detención arbitraria. Artículo 11 nos habla de la inmunidad frente a la prisión por deudas. Artículo 12, derecho a la libertad y al libre movimiento. Artículo 14 encontramos el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad y a juicio justo y público por un tribunal imparcial. Vemos que este artículo coincide mucho con la práctica jurídica que se realiza en nuestro país. Artículo 16, derecho a ser reconocido como una persona ante la ley. También tiene mucho parecido con el derecho que se promulga en nuestra Constitución, que es el derecho a un buen nombre, ¿cierto? Artículo 17, derecho a la privacidad y su protección por la ley. Artículo 18, libertad de pensamiento, conciencia y religión, que también está muy enmarcado con lo promulgado en nuestra Constitución de 1991, en donde se establece que hay libertad de culto, ¿verdad? Artículo 19, encontramos la libertad de opinión y expresión. Artículo 20, prohibición de la propaganda que promueva la guerra o el odio nacional, racial o religioso. Artículo 21, derecho a la asamblea pacífica. Artículo 22, derecho a la libertad de asociación. Muy bien, estos son los artículos principales que
están enmarcados en cuanto al derecho individual o al derecho al cumplimiento. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los derechos de los niños. Los derechos de los niños están consagrados en nuestra Constitución Política, pero también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra unos derechos que tienen los niños. Esto lo menciono porque en nuestro país, lamentablemente, los derechos de los niños han sido gravemente vulnerados y han sido irrespetados de una manera que nos llama mucho la atención. Entonces quiero hacer énfasis en el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este dice lo siguiente: todo niño tiene derechos sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Observamos que el artículo 24, de este pacto establece unos derechos a los niños. Nuestra Constitución también es garante de que se cumplan estos derechos de los niños cuando menciona de que debe tener una vida jurídica. Entonces, inmediatamente el niño nace, tiene el derecho de ser inscrito ante una registraduría o ante una notaría para que este niño pueda ser reconocido por el Estado como una persona, ¿verdad?, que puede gozar de derechos como la salud, la atención médica, en fin, todos aquellos derechos que deben gozar los niños. Gracias. Que deben aplicarse en cuanto a las personas, en cuanto a lo que implica la parte personal. Los demás artículos también tienen relación en cuanto a aspectos políticos, pero de ello mencionaremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Yerut Yepes y en el día de hoy voy a hablarles para qué sirven los derechos cívicos y políticos. Bueno, en primera instancia, los derechos cívicos y políticos sirven para proteger la libertad del individuo de su vulneración por parte de los gobiernos, organizaciones sociales e individuos privados, y que aseguran la capacidad de que cada individuo pueda participar en la vida política de la sociedad y el Estado libre de toda discriminación o represión. Los derechos de la sociedad civil son derechos humanos interdependientes que permiten la existencia y el funcionamiento de un espacio cívico abierto y robusto, donde todas las personas por igual puedan expresar y formarse para poder dar sus opiniones propias, para que puedan comunicarse y puedan construir ciertos lazos y puedan participar, organizar y actuar junto con otros en los asuntos de bien común, ejercido de acuerdo con estándares de autonomía, con plena libertad y en entornos seguros que caracterizan a las sociedades libres, pacíficas y democráticas. Estos derechos son la libertad de la asociación, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, el derecho de participación en los asuntos públicos y el derecho a poder defender los derechos humanos en cualquier ámbito de la dignidad humana, la democracia y el Estado de Derecho. Ahora voy a hablarles sobre unas violaciones que se dan en los derechos cívicos y políticos. Bueno, el conflicto armado que se ha vivido en Colombia les ha facilitado a los grupos armados y entre otros el impedimento al ejercicio de la libertad de expresión. Para que las personas puedan dar sus opiniones. Podemos ver cómo ahora mismo en la actualidad asesinan a los maestros, a los periodistas, a los estudiantes, a los sindicalistas, a los líderes sociales, ya sea por su ideología política, por su raza, por su sexo, por su género, o porque simplemente estas personas están consideradas que son unas amenazas para la sociedad por su forma de pensar. En las zonas rurales, la situación de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los indígenas,
la minoría afrocolombiana y otros grupos étnicos son particularmente graves. Además, los fenómenos conocidos como el trabajo infantil y la explotación de las mujeres, los grupos paramilitares imponen sus propias leyes y con frecuencia detienen y encarcelan a las personas que ejercen otras formas como que de abuso y de vejaciones. El derecho a la libertad de asociación se entorpece gravemente, independientemente de su finalidad. Toda reunión será a menudo considerada como posible fuente de subversión. La incriminación de personas y grupos es una de las consecuencias más aberrantes del proceso. La existencia de numerosos radios rurales y provinciales dependen de la buena voluntad del grupo armado que predomina en una zona determinada. De hecho, los trabajadores de los medios de comunicación intentan ser neutrales y se autocensuran en relación con cuestiones sensibles. Los dueños de los radioemisores suelen verse como que obligados a poder a difundir comunicados del ejército o la guerrilla. Además, los grupos de los medios de comunicación nacionales ejercen una fuerte presión sobre los propietarios de los medios de comunicación, independientemente para convencerlos de vender sus radios y atraer las estaciones de radio económicamente más rentables. Muchas gracias. Mi nombre es Eliana Gamboa Florian. Voy a hablar sobre qué son los derechos civiles y políticos. Son aquellos que garantizan la libertad del individuo de su vulneración por parte del gobierno, organizaciones sociales e individuos privados, y que asegura la capacidad de cada individuo para participar en la vida política de la sociedad. Y Estado libera toda discriminación o represión, es decir, el derecho civil incluye garantizar la integridad física y mental de cada persona, su vida y seguridad, la protección de toda discriminación en base en la raza, etnia, nacionalidad, género, color, orientación sexual, religión o discapacidad, y otros derechos individuales, tales como la privacidad, la libre opinión y conocimientos, palabra y expresión de religión, reunión, prensa y circulación. En base a eso podemos decir que el derecho político, derecho a la tutela judicial efectiva. Pues, como tal, podemos decir que en el caso del acusado, entre ellos el derecho a un juicio imparcial en el proceso al derecho a solicitar resarcimiento o compensación legal, y los derechos de participar en la vida civil y política, tales como la libertad de asociación, el derecho a la reunión, el derecho a la petición, el derecho a la defensa propia y el derecho al voto. Vamos a hablar sobre las violaciones de los derechos civiles y políticos. Colombia es una nación pluricultural, de grandes tradiciones, un territorio lleno de biodiversidad, rico en minerales. También se le puede atribuir grandes aportes a la ciencia y la tecnología. Ha contribuido una gran forma en la historia y avance del continente americano, a pesar de los buenos aportes que han sido de gran importancia, ya sea en el ámbito científico o tecnológico, haciendo el descubrimiento y también regalándole al mundo una muestra de su cultura y tradiciones. Pero no todo en esta nación ha sido positivo. ¿Por qué no ha sido positivo? Puesto que por más de medio siglo
medio siglo el país cafetero se ha envuelto en el conflicto interno, el cual obstaculiza el crecimiento económico y social del país, quebrando el desarrollo al margen de la ley, cometiendo por ambas partes una violación de los derechos humanos. De formas y en diversas maneras. Las actividades y delitos de lesa humanidad cometidas por parte de las guerrillas y grupos paramilitares y bandas criminales han infundido el miedo y el terror en la vida ciudadana, ya que estos grupos, al margen de la ley, han sometido a la población a unos desplazamientos forzados, haciéndolos salir de sus territorios, de sus casas u otras propiedades, cometiendo secuestro, o sea, privándole la libertad, el derecho a la libertad y en el mayor de los casos, violándole. Los derechos civiles incluyen garantizar la integridad física y moral de una persona, el derecho a la igualdad y protección contra la discriminación por cualquier condición social o económica, como lo son la edad, discapacidad física o mental, marginación social o económica, creencias religiosas y condición étnica o raza. También están los derechos individuales, en los que entra la propiedad y una numerosa lista de derechos y libertades, como la libertad de pensamiento, expresión, prensa e imprenta, libertad de culto, junto con los derechos en la participación de la vida política, como derecho a sufragio, derecho de petición, derecho de manifestación y derecho de reunión, en los que entran unas garantías, como la garantía contra la detención ilegal. También garantías como el derecho a conocer la acusación y al acusador, a la presunción de la inocencia, a la ausencia de la tortura y a no declarar. Las violaciones de los derechos humanos del hoy es la causa del conflicto del mañana, lo dijo Mary Robinson.